8 de la mañana con 46 minutos, café político con el abogado Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte. Buen día, Mauricio, muchas gracias. Buena semana, ¿eh? Así es, que tengamos una buena semana todos. Bien noticiosa. Además, termina noticiosa, comienza noticiosa. ¿Con qué partimos, Rodolfo? Yo quería dividir, digamos, el análisis en dos puntos. Brevemente el tema de pensiones y centrarnos en un común denominador que sería el rol del ejército y cómo está afectándolo los casos de corrupción y su capacidad de respuesta frente a la gestión de emergencia. Y eso también trasladado a la Oficina Nacional de Emergencia y cómo podemos, precisamente a raíz de todo lo que está sucediendo en el caso de Osorno, con el agua, digamos, y acá ya en temas con medioambientales, también cómo se hace parte del ejército dentro de un proceso, digamos, de gestión de emergencia, digamos, cuál es su rol. La seguridad y la inteligencia también, ¿no? Y la inteligencia, por supuesto. Con lo ocurrido en la semana. Y por supuesto en tema del norte, en caso de, salió también la noticia de que iban a hacer operativos para controlar el narcotráfico, por lo tanto ahí hay un tema, digamos, si es que son tan capacitados, digamos, dentro de su rol, o corresponde, digamos, que el ejército cumpla esa función o no. Esos serían como los temas. Démosle. Ya, respecto al tema de pensiones, bueno, ya habíamos adelantado hace una semana atrás el tema de que había todo un escenario respecto a la reforma previsional para efectos de aumentar a un 4% la cotización y en paralelo se coordinó a nivel nacional desde una fundación que es la Fundación La Casa Común y la Coordinadora Nacional Noma FP la presentación de recursos de protección en todas las cortes de apelaciones para efectos de colocar en tensión y en tapete, digamos, la opinión pública respecto a si son propiedad de los cotizantes los fondos de las que tienen en las AFP o no. Se supone que sí, ¿no? Se supone que sí, ya. Pero digamos, al parecer no es tan claro. ¿Por qué? No es tan claro porque en el fondo, cuando un cotizante presenta una carta solicitando la devolución de sus fondos desde la AFP, estos son negadas y esa negativa no tiene un amparo o una justificación que sea, digamos, tanto legal, digamos, solamente una interpretación del espíritu de un decreto ley, ni siquiera de una ley, sino un decreto ley de los años 80, digamos, de dictadura, en donde supuestamente esto estaría con finalidad solamente objetos de financiar pensiones. El punto crítico aquí es señalar, bueno, si nosotros cotizamos y llegamos después de 35 años de cotizaciones, tener un fondo acumulado, podemos tener la posibilidad de retirar esos fondos e invertirlo en cosas tan elementales, por ejemplo, como una vivienda, que sabemos que en Magallanes las viviendas son bastante caras, por lo tanto, se podría solucionar un problema habitacional grave desde el punto de vista del Estado, permitiéndole que al final de 40 años de cotización una persona pueda acceder a una vivienda, por ejemplo, ahorrando 60, 80 millones y postulando a lo mejor con un subsidio del Estado. Eso, como otros casos también paradigmáticos, personas que tienen problemas de salud, con cerca de 60 años y con ganas de jubilar y quieren invertir en recuperarse o algún hijo en problemas, digamos, en temas de salud. Todas esas alternativas, que son bastante críticas, revelan un problema de fondo, que es que en el fondo las AFP no entregarían estos dineros luego del final de 35 años de cotizaciones. O sea, entonces, ni después de 35, ni ahora, si yo tuviese 10, 15 millones de pesos en mi fondo, yo debería tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Quiero mis 15 millones de pesos o quiero mis 10 millones de pesos, pero no se puede. Ese punto es más discutible porque en el fondo ellos podrían argumentar de que estás dentro de tu libertad trasladarte a otra administradora. Ya. Pero digamos, la ley no sacarlo. No retirarlo. Ya. El punto es cuando ya está en proceso de jubilación, en simular una pensión. En Perú sí se pudo, Rodolfo. En Perú se pudo y ahí, digamos, fue muy interesante el punto, porque se intuía, digamos, un éxodo masivo de dinero desde la AFP y no pasó eso. Digamos, alrededor de 20% de los peruanos sacó sus dineros y los invirtió en propiedad, y eso generó un dinamismo interesante en materia inmobiliaria, en construcción, reactivó la economía. O sea, hay una mirada positiva respecto de lo que pasó en Perú, ¿no? Exacto. Okay. Sí. Y bueno, y esta acción coordinada fue presentada en todas las cortes de apelaciones del país. Ya. Bueno, hay un tema jurídico de por medio que es si se da curso o admisibilidad de los recursos. Se dio admisibilidad en varias cortes de apelaciones, en algunas se rechazaron, se rechazó en una corte de Santiago, en Iquique, en Puerto Montt y
no sé si en Valdivia, no estoy seguro de ese dato, y bueno, las otras las acogieron la admisibilidad, así que esto va a estar en tapete, digamos, durante al menos unos 5 o 6 meses hasta que se aleguen los recursos. Hay una estrategia tanto jurídica como comunicacional detrás, digamos, de cada punto de lo que se resuelva por parte de las Cortes, porque finalmente el que va a zanjar va a ser la Suprema, porque lo más probable es que hayan decisiones o contradictorias o negativas respecto a este punto. Por lo tanto, al final la Corte Suprema, que es el órgano superior del país, ellos van a tomar finalmente la decisión. Eso sería como respecto al tema de pensiones. Y solo para cerrar, el fondo es trasladar el punto respecto al monto total de dónde se invierten los dineros de los cotizantes. Si uno analiza un estudio de la Fundación Sol, se señala que alrededor del 30% de los fondos de la AFP van a los bancos, van a la banca, en particular el que tiene gran parte de apoyo, dinero respecto a los dineros invertidos en la AFP son los de Banco Santander y Banco de Chile. Y también en tema de retail y lo que hablamos la otra vez, digamos, de ese grupo económicos que controlan, digamos, todos los fondos que tenemos nosotros como cotizantes. Y ahí lo interesante es el punto siguiente: si se señala por parte de las Cortes que los fondos son de nosotros podríamos tener la posibilidad, digamos, hablo como cotizantes, de incluso tener accionistas quizás en la AFP, cuestionarnos quizás a lo mejor aumentar a un 20% de lo que tengan que invertir la AFP, no a grandes empresas, sino a pymes, por ejemplo. Y ahí se daría otro escenario político y forzaría a su vez también a legislar en serio respecto a qué va a pasar al final de la vida, digamos, con los fondos de pensiones. Entonces es un gran punto ahí. Está bueno. Sí. Respecto al tema del ejército, mira, hay varios temas de la semana que fueron surgiendo. Uno fue lo que toda la comunidad supo respecto al bombazo que hubo en Santiago, en una comisaría. La supuesta, todo esto está en investigación, carta hacia el exministro Ginpeter, digamos, y todo esto se relaciona, digamos, con varios puntos. Uno tiene que ver con la caída en confianza, también con lo que el presidente Piñera planteó respecto a que las Fuerzas Armadas deberían tener un rol en el norte del país respecto al narcotráfico, de vigilar las fronteras, y a su vez todo esto como hilo conductor se ve reflejado con lo que sucedió en las últimas horas con respecto al desastre ambiental en lo que ocurrió tanto en Guarelo como en ESAL, en Osorno. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Digamos, un problema complejo de gestión de emergencias, de inteligencia por parte del ejército, y una caída de confianza también respecto al rol del ejército. Salió en una portada de La Tercera, no fue muy comentado en los medios, pero me pareció interesante traerlo, digamos, a este foro. Es el tema de la caída de los voluntarios con criptos, digamos. Tengo los datos de que en 10 años ha caído en casi un 60% la cantidad de voluntarios que quieren hacer el servicio militar. Y eso que no había problemas ahí antiguamente, y ha ido en baja. Ha ido en baja. Y si en 2007 la cifra de voluntarios se acercó a 30.000, para el 2019 el número bajó a 12.000. Eso tiene todo un correlato, tanto casos de corrupción, lo que ha salido, digamos, respecto con criptos asesinados, digamos, por problemas psicológicos. Salió hace un tiempo atrás de que mató a varios compañeros, digamos, con criptos en un regimiento en Iquique. Y bueno, todo ese escenario en el fondo genera una caída en confianza, el tema de usos irregulares de dineros por parte del ejército. Lo ocurrido, Rodolfo, en el Capolacán de Porvenir hace unos días, ¿no? Exactamente, fue una noticia una noticia que cubrió Radio Magallanes y Patagonia Noticias respecto a un supuesto abuso de autoridad que habría. Se presentó una demanda en el juzgado del trabajo de Punta Arenas al final. La demanda, digamos, fue retirada, pero si uno lee la demanda, digamos, igual hay ciertos elementos a que uno puede considerar, y no me extraña, digamos, porque por lo que he tenido conocimiento, las prácticas que se denuncian ahí son habituales por parte del ejército. Cuando, para que la gente entienda, lo que se denunció en esa noticia y en esa demanda es respecto a que habría un supuesto abuso de autoridad por parte de ciertos oficiales contra suboficiales y oficiales, que generarían un mal clima laboral, y en ese sentido habrían 4 licencias médicas al menos
respecto a una institución que debería, digamos, contenerse en ese sentido y, digamos, avanzar en temas de tener un buen trato con sus funcionarios. Y en ese punto, uno de los elementos fundantes de esa demanda es la llamada, digamos, separación de funciones o finalmente dejar sin funciones a un funcionario del ejército. Es una práctica habitual, yo me he enterado, digamos, por varios casos que recurren a ese elemento, es decir, a un funcionario del ejército cuando tiene algún tipo de grado de conflictividad o problema, lo dejan sin trabajo. Entonces, él llega a su puesto de trabajo y no hay nada que hacer. Y ahí hay un tema bastante complejo, porque uno está pagando, digamos, como contribuyentes sueldos para que el ejército cumpla su función, y finalmente por altos mandos, por decisiones y disputas internas, dejan sin trabajo en la práctica a ese funcionario. O sea, ¿como anularlo, dices tú? ¿Dejarlo así? Es una especie de acoso laboral, que es una medida que siempre es común dentro del ejército, que lo dejan sin trabajo hasta agobiarlo, hasta que termina renunciando o pedir su baja voluntaria, digamos, en la institución. Bueno, hace un par de semanas salió un reportaje muy interesante en 24 horas respecto de eso mismo, que hay un militar que estuvo muy bien calificado durante toda su carrera hasta que decide él denunciar algún tipo de situación que a él le parecía extraño y que no debiese suceder, y de ahí en más empezaron a bajar las calificaciones, no tenía nada que hacer. Sí, es bastante. Por supuesto, el que hizo esa denuncia fue el capitán Harvey, sí, que es un capitán que invitó a la gente que, digamos, busquen en Google en particular todos los casos que él ha denunciado y que ha ganado, digamos, las batallas tanto judiciales como incluso contra Contraloría. Él denunció casos de corrupción y de uso irregular de dineros por parte del regimiento al que él pertenecía, y eso le costó, digamos, que fuera, después de pasar lista 1 varios años, pasara el año siguiente a las denuncias a lista 2 y finalmente a lista 4. Trataron de sacarlo de la institución, y están dentro de estos meses la discusión si es que se puede reincorporar o no al ejército. Ahora, el punto de fondo ahí es que lo que él denunció fue, y que le ganó al ejército y a la Contraloría, es que se le aplicara el estatuto administrativo a los funcionarios del ejército. El estatuto administrativo lo que hace es proteger a quienes denuncian, funcionarios públicos que denuncian actos de corrupción o de faltas a la probidad, por lo cual él señaló que si ese estatuto se aplicaba a la administración, también debería aplicarse al ejército. El Contralor de la República, Bermúdez, dijo que no se le aplicaba. Finalmente presentó un recurso de protección que fue a la Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le dio la razón. Por lo tanto, ordenó a que el dictamen de la Contraloría fuese modificado. Entonces, en fondo, el capitán Harvey no solo cumplió un rol para denunciar estos actos de corrupción graves, digamos, sino que también generó todo un entramado jurídico muy beneficioso para todo el ejército a denunciar, digamos, todos estos actos de corrupción. En rigor hay un antes y un después de Harvey, ¿no? Exacto. Sí. En términos jurídicos, en términos de la imagen del ejército y de las personas que entran al ejército teniendo una convicción muy clara. Harvey ha demostrado eso. Exacto. Él es de familia militar, de sí, bisabuelo. Por lo tanto, él podríamos catalogarlo, digamos, hay que conocer un poco más en profundidad su historia de vida, pero para hacer este análisis, pero diría que es una especie encarna todo lo que debería ser un militar, digamos, de carrera. Él estudió dentro de su institución una carrera, sacó su carrera de Derecho, fue el primer militar que juró con uniforme dentro de la Corte Suprema como abogado, y ejerció todo lo que podía entre sus manos defendiendo precisamente a sus subalternos. Lo que motivó a Harvey a hacer todo esto y que le costó incluso su carrera fue que dentro del regimiento en que él estaba no había ítems para comprar guantes y creo que botas. Por lo tanto, se le hizo comprar a los conscriptos, son estos elementos, lo cual aparece aberrante por cuanto todos conocemos que los conscriptos, digamos, generalmente tienen, no en su mayoría, pero digamos menos acceso a recursos materiales. Por lo tanto, él trató de intervenir en esta situación con sus superiores, no fue oído, pidió sumarios, tampoco fue escuchado, habló incluso con los ministros de justicia de la época, sí. Y al final, cuando ya estaba la cosa bastante tensa, el ejército ordenó su baja, y la presidenta Bachelet se negó a firmar la baja de Harvey hasta que no se resolviera el tema judicial. Así que, digamos, digamos,
plantearlo así podría ser como una especie de héroe de la institución moderna, digamos, analizándolo a largo plazo, digamos. Sí. Rodolfo, para ir cerrando, en honor al tiempo, se nos está acabando, el tema inteligencia en nuestro país, más que sufrir un revés, no sé si estamos en el momento ni siquiera de sufrir un revés. En tema de inteligencia creo que estamos al debe, absolutamente, ¿no? Estamos muy al debe, Mauricio, porque, bueno, esto uno puede investigarlo. Hay un caso paradigmático. El año 2012... hay un comando en Santiago, en Peñalolén, el comando de telecomunicaciones, que precisamente ese comando de telecomunicaciones maneja, digamos, toda la información del país en temas de telecomunicación del ejército. Y incluso fue el comando de donde estuvo dirigiéndose el golpe militar en el 73. Hubo en el 2012 un robo a un cajero automático dentro del comando de telecomunicaciones. Insólito. Si alguien puede buscar la noticia, yo la leí, digamos, el año 2012 y no habían cámaras de seguridad. Era un sitio de 45,7 hectáreas. Porque esto lo investigó el Ministerio Público. Habían 4 soldados haciendo ronda en 45,7 hectáreas. No tenían vehículo, tenían que comunicarse, esto está todo en el expediente, en la carpeta investigativa, no tenían vehículo, tenían que correr a comunicarse de un punto a otro, 45,7 hectáreas dentro de todo esto, y más encima lo que ocurrió dentro de todo esto fue que mintieron. Le preguntaron la PDI en su momento cuando inició esta investigación si es que habían visto algo, no habían visto nada, digamos, y si mintieron al fiscal de que no habían robado el cajero automático, y al final se descubrió que sí, habían robado este cajero automático. Ese es un caso paradigmático, eso fue el 2012. Pero hay una serie de cadenas, digamos, de temas bastante complejos, de falta, digamos, al menos de inteligencia o digamos, de gestión de emergencia incluso. También está la noticia que el 27F, el caso de cuando ocurrió el Juan Fernández, perdón, el 2010 el terremoto, en Juan Fernández se guardaban los arsenales de guerra de la Marina, digamos, y se perdieron y estuvimos sin armamento meses. Por lo tanto, concentrar todo el material de guerra con el tsunami. Sí. Por lo tanto, eso es un tema bastante serio. Lo que pasó con las comunicaciones acá en Magallanes recientemente, hace 2-3 meses, que no es porque se cayó, digamos, en la señal de internet. Se cortó el cable. Se cortó las comunicaciones, digamos, digitales. Un blackout, y eso se relaciona precisamente esta semana con el tema de la caída de este cerro en Villa Cultura. O sea, en fondo, si uno analiza dentro del punto de vista de inteligencia, para el argentino nos cortan, digamos, las carreteras, nos quedamos sin alimento y la guerra la ganan de inmediato. Así es simple. Entonces, tema bastante complejo, digamos. Café Político de día lunes con Rodolfo Saldivia. Muchas gracias, Rodolfo. Nos vemos el otro lunes. Buena semana, que esté muy bien. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos.